el libro del Éxodo, vamos a leer. El libro del Éxodo en el capítulo 13. El verso 21 y 22. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos y hermanas, que nos hemos esforzado para poder estar un momento en la presencia de nuestro Dios. Es un esfuerzo, pero vale la pena ese esfuerzo, porque cada uno de nosotros viene en busca de su Señor, fíjese. El Señor se agrada, el Señor se alegra al vernos en su presencia, porque Él es el centro de nuestra reunión. Y cada vez que nosotros entramos, fíjense, nos sentamos y elevamos una acción de gracias inclinando nuestro rostro. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a nuestro Padre por la bendición que nos concede de poder acercarnos a su presencia. De manera que ese esfuerzo el Señor lo ve y nos recompensa, fíjese, a cada uno, porque Él no es injusto. Es cierto, hermanos, hay recompensas que el Señor nos dará en el cielo sobre las obras de amor que nosotros hacemos. Pero también Él nos recompensa aquí en la tierra. Si nos ponemos a pensar, especialmente en nuestra vida material, la salud es un regalo de Dios que nosotros tenemos. Yo no sé, en medio de nosotros tal vez hay alguien que trae un dolor, que trae una tristeza en su corazón, que viene afligido, pero que se ha acercado a la fuente de toda bendición, se ha acercado a la presencia del Dios viviente para calmar su dolor, para saciar su sed, para que sus preocupaciones, sus aflicciones, las podamos colocar en las manos de Dios y poder llevarnos una palabra en nuestro corazón que va a renovar nuestras fuerzas. Estamos leyendo este pasaje del Éxodo. Éxodo es el paso de Israel en el desierto, así lo traducimos. El viaje de Israel que hizo desde que salió de Egipto para entrar a la tierra prometida.
pero no iban solos. Desde que salieron de Egipto, salieron bajo el brazo poderoso de Dios. Dios los sacó. Y ahora empiezan el camino en el desierto. Y pensando en esto, hermanos, en el desierto no hay agua, no hay comida, hay calor en el día y en la noche está el frío por la falta de árboles, desierto. Sopla un viento muy helado por la noche y en el día el calor, no hay donde se pueda uno refugiar del sol. Pero el cuidado del Señor para su pueblo en el desierto. Ahí venía Él, en el día les hacía una sombra. No sentían calor, fíjense. Y en la noche esa columna de fuego hacía dos funciones. Una para que ellos no sintieran frío, fíjense, el fuego hace calor, para que no los consumiera la helada de la noche, porque si no hubiera dicho Israel, Dios es injusto, porque nos hizo sentir frío en el desierto, pero no, era el cuidado del Señor. A pesar de su desobediencia, fíjese, a pesar de su duro corazón para servir a su Señor, nunca se apartó de ellos, fíjense hermanos. Eso es la fidelidad de Dios para con su pueblo. ¿Cuántas veces hicieron enojar al Señor en el desierto? En una de esas veces le dijo a Moisés, Moisés, quítate, le dijo, delante de ese pueblo, déjamelos, que yo los voy a destruir. Ya no soporto más el duro corazón de ellos. Pero Moisés, que venía hablando de la persona bendita de Jesús para abogar, para interceder, para mediar, fíjese, dijo Moisés, si tú los vas a destruir, dijo Moisés, van a decir las naciones que porque no los pudiste meter a la tierra que les has prometido, los has hecho caer como un hombre en el desierto. Moisés le dijo, mejor bórrame a mí del libro de la vida, pero no a tu pueblo. Qué maravilloso, hermanos. Hubieron hombres en la antigüedad que intercedieron por el pueblo de Dios. Hay hombres en la actualidad que interceden por el pueblo de Dios. Está Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto. Está Jesucristo, el abogado. Pero cada vez que alguien de nosotros intercede por alguien, es cuando alguien solicita una oración. Alguien viene y dice, ocupamos una oración para un enfermo. Empieza ahora el hermano a interceder, como lo hicieron los judíos con aquel centurión. Dice que los que seguían a Jesús oyeron la petición del centurión y le dijeron a Jesús, Él es digno de que le conceda su petición,
porque ha hecho obras buenas con tu pueblo, con nosotros ha obrado bien. Intercedieron por el centurión. Así ahora hay hermanos que son hermanos de oración e interceden por otros. Gracias a Dios. Pero dice la palabra del Señor que en la noche la columna de fuego les daba calor. Esa columna de fuego dice que alumbraba, fíjese, el camino por donde ellos iban a caminar, fíjese. Qué bendición maravillosa. En esa densa oscuridad del desierto había una luz que venía alumbrando el camino de Israel para que no se perdiera, fíjese, para que no se desviara, sino que caminara bajo la dirección de la mano de Dios. ¡Qué maravilloso! Uno de los profetas dijo que así como el Padre agarra a su Hijo y lo encamina, así el Señor agarró a su pueblo de Israel de su mano y lo guió por ese desierto. En ese desierto el Señor los hizo sentir hambre, fíjese. En ese desierto el Señor los hizo sentir sed. Pero no era nada más, fíjese, no era casualidad, sino que el propósito del Señor era de que ellos, fíjese, sacaran lo que había en su corazón. El Señor ya sabía lo que había en el corazón de ellos, pero los hizo sentir hambre, les hizo sentir sed, para que ellos sacaran eso que había en su corazón. ¿Y se acuerda usted qué fue lo que había en su corazón? Había en ellos incredulidad. En ellos había dureza de corazón para servir al Señor, para obedecer sus palabras, para hacer lo que el Señor les indicaba a través de su siervo Moisés. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, la ley maravillosa de Dios, esa ley de fuego que Moisés recibió en el monte Sinaí, ¿sabe qué pasó con el pueblo? Dice que pasaron los días y Moisés no regresaba. Dijeron ellos, ese Moisés ya se ha de ver muerto. Mejor hagámonos un Dios que nos pueda guiar en el desierto, fíjese. Con el oro que traían ellos de Egipto, sacaron sus anillos, sus aretes, sus collares, hicieron un becerro para quebrantar la ley divina de Dios, para ofender al Dios vivo y verdadero que iba en medio de ellos, fíjese. Cuando Moisés regresa ahora del monte Sinaí con la ley divina de Dios y vio a su pueblo descarriado, vio a su pueblo que se habían dejado llevar por sus corazones duros, sus corazones desobedientes. Mismo Moisés se enojó y quebró las tablas de la ley. Desagradaron el corazón de Dios. Pero el Señor en su bendita misericordia nunca se apartó de ellos, porque el amor del Señor es grande. Por eso cuando el mismo Señor proclamó delante de Moisés y dijo:
porque Jehová, dijo, es lento para la ira y grande en misericordia. Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en perdonar. Se complace en el perdón el Señor por su grande amor, con que amó a Israel su pueblo, pero ellos lo despreciaron. Aun cuando vino el Señor, la misma presencia de Jesús en medio de ellos, no lo conocieron. Esa luz maravillosa que alumbraba a Israel en el desierto era la misma presencia de Jesucristo para que Israel no se desviara ni a la derecha ni a la izquierda. Tal vez en algún momento Israel quedó en un lugar incómodo, fíjese, porque la palabra del Señor dice que cuando la nube o el fuego se detenía en ese lugar, ellos tenían que acampar. Ya no tenían que seguir el camino. Cuando la columna de nube o de fuego se alzaba, fíjese, Israel se ponía en pie para continuar su marcha. Tal vez estaban comiendo, tal vez estaban descansando, tal vez estaban durmiendo, pero cuando esa columna se alzaba, Israel se ponía en pie para seguir hacia adelante, porque era la orden del Señor. ¡Qué maravilloso! Esa luz que venía en el desierto, esa columna de fuego, era la misma presencia de Jesús que alumbraba, fíjese, el camino por donde Israel tenía que caminar. Eso fue en Israel, en el desierto. Ahora para nosotros, dice que el mundo es un desierto, que agua para el alma no puede producir. El mundo es un desierto donde hay tantas cosas, hermanos, pero cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes verdaderos, aquellos que hemos sido comprados con precio de sangre, no estamos solos, fíjese, porque desde el momento que usted y yo depositamos nuestra confianza en el Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa luz maravillosa ahora resplandeció en nuestros corazones. Miremos qué dijo el Señor Jesús. El Santo Evangelio según San Juan. El Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo que tenemos es el 8. El verso 12, 8:12 del Evangelio de Juan. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjese, es que, hermanos, era una sombra de la iglesia el pueblo de Israel en el desierto. Ahora ya no es el pueblo de Israel, ahora es la iglesia. Israel traía una luz literal, como la que vemos aquí, pero era una columna de fuego que les alumbraba a ellos en el camino. Iba esa columna y ellos tenían que obedecer cuando esa columna se alzaba
Israel se preparaba para marchar hacia adelante y no iban alborotados, fíjese. No iban ellos desordenados en el desierto, no. Dice que primero encabezaba la tribu de Judá, se levantaba primero la tribu de Judá y luego se empezaban a levantar las demás tribus en el orden que el Señor había establecido para marchar hacia adelante, porque no era un pueblo simple, porque no era un pueblo desordenado, no, era un pueblo que Dios había escogido en medio de los pueblos y tenía sus leyes, tenía sus mandamientos, fíjese. Por esa razón, las naciones que oían de ese pueblo, al oír del orden que tenía Israel en el desierto, temblaban, fíjese, tenían miedo porque sabían que la misma presencia del Señor iba con ellos. Así ahora la iglesia no se gobierna por hombres, no. La iglesia tiene un pastor y ese pastor se llama Jesucristo. Y cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en Jesús, fíjese, qué maravilloso. Él nos guía, Él nos dirige, Él nos habla a través de su palabra, Él nos enseña lo que usted y yo tenemos que hacer. Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento ahora. Ahora ya no es esa luz, esa columna de fuego literal, no. Ahora es la presencia de Jesús en nuestros corazones. Dijo el Señor Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos seguidores hay de Jesús aquí? Tal vez hay alguien entre nosotros, en medio de nuestras hermanas, que está siguiendo a una hermana. O tal vez en medio de los hermanos hay alguien que está poniendo su mirada en un hermano. No, hermanos, no. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Así dijo el escritor a los hebreos: puesto los ojos en Jesús. A Él tenemos que mirar nosotros, hermanos, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es fiel, porque es misericordioso, porque es perdonador, porque Él es el que nos ha llamado con llamamiento santo para ser un pueblo diferente a todos los pueblos, para la gloria y la alabanza de su nombre. Él es. Un día el apóstol San Pablo se dio cuenta de la división que había en una de las iglesias. Uno decía: yo soy de Pablo. Otro decía: yo soy de Apolos. Otro: yo soy de Cefas. Otro: yo soy de Cristo. El apóstol les tuvo que decir: ¿acaso ha muerto Pablo por ustedes? ¿Acaso Pablo ha dado su vida por ustedes? No, dijo él, porque uno es el que siembra la palabra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. ¡Qué maravilloso! Así que ni el que siembra es algo, ni el que riega tampoco, sino el Señor que nos da el crecimiento a través de su santa palabra. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¡Qué bendición tan grande! No, hermanos, nosotros solamente somos un vaso de barro donde esa bendición maravillosa está en nosotros,
que es la misma presencia de Jesucristo en nuestros corazones. Ese sello, esa seguridad, esa garantía que hay en nosotros, la misma presencia de Jesús. Por eso dijo el Señor: yo soy la luz. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Ah, qué maravilloso! Y si alguien quiere andar en tinieblas, es por la dureza de su corazón. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y luz que alumbra mi camino. ¡Qué maravilla! Cuando usted y yo, hermanos, cuando usted y yo oímos la palabra, la guardamos en nuestro corazón y no somos oidores olvidadizos, sino que esta palabra la ponemos en nuestro diario vivir, en nuestra vida. Hermanos, hay una luz maravillosa dentro de nosotros que empieza a brillar y a brillar cada día más. Y ese brillo, hermanos, son nuestras buenas obras delante de las personas que viven en tinieblas, que viven sin Dios, sin fe y sin ninguna esperanza, porque hay un sellado. Tal vez en su trabajo usted no puede hablar del Evangelio con sus labios. Tal vez usted en su trabajo no puede hablar, tal vez por el idioma, yo no sé, tal vez porque no tiene acceso a hablar con las demás personas, pero con el testimonio, hermanos, las personas ven y dicen: verdaderamente aquí hay un creyente, aquí hay una hija de Dios, como lo fue aquella joven en la casa de aquel leproso en Siria. Fíjese, ahí estaba esa muchacha. Cuando le llega ahora a hablar esta muchacha a su señora o a su señor y le dice: si vas a Israel, le dice, allá hay un profeta, allá hay un Dios maravilloso que mueve a su pueblo. Si vas allá, Él va a tener una medicina para curarte. ¡Qué maravilloso! Ese testimonio de esa joven allá en Siria sirvió para que ese leproso viniera a Israel y pudiera contemplar la gloria de Dios. Así las personas que no tienen a Jesucristo, con el testimonio de nosotros, ellos pueden acercarse a Dios para recibir la sanidad de sus almas, para recibir esa luz maravillosa que hoy habita por la fe en nuestros corazones. ¡Qué bendición, hermanos! Aquí había un problema. Jesús dice que en el último y gran día de la fiesta estaba en el templo y estaba siendo perseguido él. Los hombres procuraban hallar una falla, una falta en el Señor para poder acusarle. Fíjese, qué tremendo. Los fariseos, los escribas, esos hombres que indagaban la ley, que tenían el conocimiento de la ley, que les gustaba a esos hombres hablar de la ley, pero no les gustaba vivir esa ley en sus vidas, en sus corazones. No les gustaba a ellos practicar la ley en sus vidas, pero sí les agradaba a ellos enseñar de la ley. Dice que estos hombres vinieron a Jesús para tentarle. Es que Él es luz, hermanos. Estos hombres venían en tinieblas. Dice que trajeron una mujer adúltera y se acercaron al maestro
para tentarle. Fíjese, qué terrible la condición del hombre, hermanos. ¿Y saben qué pasó? Cuando le dijeron al maestro: maestro, hemos encontrado a una mujer adúltera en el acto de adulterio. Hermanos, el adulterio es un acto muy desagradable. Es un acto de una baja calidad de mentalidad. Dice que cuando llegaron a Jesús le dijeron: en la ley está escrito que todo aquella que es encontrado en el acto de adulterio es apedreada. Jesús se dio cuenta de varias cosas ahí. En primer lugar, no iba el hombre con quien esta mujer había cometido adulterio. Sabía el Señor las malas intenciones que llevaban ellos. ¿Por qué no había una igualdad? ¿Por qué había más peso de la ley sobre la mujer y no con el hombre? ¿Acaso la ley del Señor tiene un desbalance? ¿Acaso la ley del Señor se inclina más a uno que no a otro? ¿Acaso la ley del Señor no es justa, que es con justicia? Para empezar, no iba el hombre ahí, solo llevaban a la mujer. Cuando el Señor se levanta, porque ellos insistían, cuando el Señor se levanta y ahora les dice a ellos: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Esa luz maravillosa que alumbró en la conciencia de estas personas empezó a redarguir el corazón y la conciencia, que a ellos les gustaba señalar, que a ellos les gustaba hacer las cosas que al Señor no le agradaban. Sus conciencias. Es que la palabra, hermanos, la palabra es un poder maravilloso. Y cuando el Señor les dijo: el que esté sin pecado, dijo el Señor, que arroje la primera piedra, esa luz maravillosa alumbró las obras de aquellos hombres que eran obras malas, que no estaban practicando la justicia, que estaban viviendo en injusticia. Y cuando fueron acusados por sus conciencias, por esa luz maravillosa que alumbró. Vamos a continuar viendo esta luz. El tiempo nos ha marcado. Damos gracias al Señor por esa luz maravillosa que alumbra ahora los ojos de nuestro entendimiento, que es Cristo. Damos gracias al Señor por su palabra y que Él la bendiga en cada corazón.